anunciar que viene un terremoto como nunca ha habido otro para esta nación. Que nos unamos sin denominación, sin distinción de denominación o religión, a clamar por México. De todas las locuras que hice me arrepiento, pero nunca me voy a arrepentir de haber secuestrado ese avión. Yo bendigo el día que hice esa locura. El pastor evangélico boliviano Josmar Flores Pereira, que secuestró un avión comercial que viajaba de Cancún a la ciudad. 9 años. 49 años tiene la persona que escuchábamos, que estaba hablando en este momento en la nota. Es él, Josmar Flores Pereira, pastor evangélico. Vamos a conversar con esta persona de su historia, una historia interesante, con muchos altibajos, con muchos momentos de depresión, con muchos momentos sumido en la droga, con muchos momentos donde él quería quitarse la vida, pero luego le llega una luz de esperanza. Está aquí con nosotros para contarnos, para hablarle a los jóvenes, para que no entren en este mundo, para compartir lo que él también ha pasado y cómo, gracias a Dios, a una esperanza que Dios le dio un día, dice él, descalzo. Ustedes lo van a escuchar. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder llegar a través de este medio a muchos alcohólicos, drogadictos, y decirles que no se rindan, a esas madres que están angustiadas, tal vez pensando que ya no hay esperanza, decirles que hay una esperanza, y no es una religión, porque sé que ninguna religión puede cambiar la vida del hombre, pero Jesucristo lo pudo hacer, lo puede hacer, lo sigue haciendo. Así Evidentemente yo soy la evidencia de que Cristo vive, ¿no? Soy un milagro para la gente que aquí en Santa Cruz me conoció, soy la evidencia de que en pleno siglo XXI el poder de Cristo no ha caducado. ¿Después de cuánto tiempo está volviendo a Santa Cruz? Yo estoy volviendo después de 13 años. 13 años. Vamos a ver estas imágenes, por favor, si usted me va ayudando, y cuénteme este momento. Ahí vemos a policías. ¿Este momento es cuando usted es escoltado por la policía? Efectivamente, ya me habían pegado antes de salir de esa entrevista, ya me habían dado una buena paliza, porque yo dije que éramos 4 las personas que habíamos tomado el avión, ¿no? Entonces yo les dije que después de que me permitieran hablar con el señor Felipe Calderón y con los medios de comunicación, yo les entregaría el artefacto y entregaría a mis compañeros, pero en realidad no éramos 4, ¿no? Entonces cuando me sacan... ¿Cuántos eran? Era yo solo, ¿no? Solo. Pero en realidad... ¿Y no había el artefacto? El artefacto era ficticio, tenía la pinta, pero no tenía ningún elemento que pueda causar daño. Eran 3 latas de arena, ¿no?, que aparentaban ser una bomba. Yo lo que en sí quería era llamar la atención. Entonces en ese momento me empiezan a pegar porque bajan algunas personas del avión. Sí, ellos aparece en todas las cadenas esto, ¿no? Sí, claro, sí, fue a nivel, yo pienso que mundial, ¿no? La policía, y logró hablar. Ahí bajan los pasajeros. ¿Cuántos pasajeros? Eran 111. Yo le pedí al comandante de vuelo que bajaran las mujeres y los niños y que solamente quedaran los hombres, ¿no? Y en ese momento... ¿Y los pasajeros se enteraron en ese momento o solamente usted habló con la tripulación y los pasajeros estaban tranquilos? Solamente hablé con la tripulación. ¿Se entró a la cabina usted? No entré a la cabina. Yo hablé con una azafata y la azafata habló por el interfón con el comandante de vuelo, que era el capitán Corso. ¿Qué le dijo la azafata? Y le dije que yo tenía urgencia de hablar con el presidente Felipe Calderón y que necesitaba hablar con el comandante de vuelo, y me dijo: desde el 11 de septiembre no tenemos acceso a la cabina, pero sí, si usted permite, en unos minutos él lo va a atender. Y así fue. Pero usted ya le había amenazado, le dije, yo tengo ya le había manifestado que yo traigo una bomba a bordo. El propósito no es hacer daño, el propósito es tengo un reclamo contra el presidente Felipe Calderón, ¿no? ¿Por qué mandó cerrar las emisoras cristianas? No cabía en mi mente que en México se pueda anunciar el alcohol, el cigarro, la prostitución, y que no se pueda anunciar a través de un medio de comunicación que Cristo liberta, que Cristo sana y salva. En este caso, yo que caminé descalzo por las calles de la ciudad, me sentía identificado y dolido por esta acción del presidente, ¿no? Josmar, esta imagen, por ejemplo, ¿qué pasaba ahí? A ver, ahí. Ahí ya me habían dicho que si yo volvía a hablar de Cristo me iban a pegar, que no volviera a mencionar de Cristo cuando aparecieran los medios de comunicación, ¿no? Y fue cuando yo le dije que eso no me espantaba, ¿no? Que no solamente estaba dispuesto a ir a una cárcel, sino a morir por Cristo. Fíjese que yo he hecho muchas locuras en mi juventud. Asalté la empresa de mi padre, robé un tráiler del ejército aquí en la 8ª división, me dieron palo hasta que las nalgas quedaron prendidas en mis calzoncillos, porque era un hombre que pensaba que la vida sin cocaína, sin heroína no era vida, que era aburrida, que no tenía sentido, como piensa el alcohólico, el drogadicto, ¿no? En ese momento usted tenía familia. Sí, efectivamente, hijos. Hice muchas locuras, pero fíjese que de esta locura última que hice yo no me arrepiento. Yo Cuénteme de ese día, ¿sabe qué? Cuénteme de ese día en la plaza cuando usted descalzo pensaba suicidarse. ¿Quién lo salva? ¿Qué pasó? Yo llegué descalzo en México, con el tabique carcomido. Sé que yo inhalaba cocaína y me daban hemorragia nasales. Entonces yo había maldecido 1000 veces la droga. Y
¿Cuántas veces, créame, intenté cambiar? Porque el drogadicto, el alcohólico se la pasa jurando y el anhelo de su corazón es verdad, quiere cambiar, mas él no entiende por qué es que no puede cambiar. Y para estas personas son las buenas noticias, ¿no? Entonces fíjese que yo un día llegué descalzo con el deseo de quitarme la vida, porque ya había intentado 1 y 1000 veces cambiar. Me habían metido a todos los centros de rehabilitación, habido y por haber, y no había cosa que me cambiara. ¿Quién lo ayudó ese día en la plaza? Ese día yo le dije a Dios, porque un mexicano movido por el amor de Dios, al verme descalzo y con la polera manchada de sangre, a punto de lanzarse, a punto de suicidarme, él me dijo, Cristo te ama y Él puede cambiar tu historia. Y yo le dije con el corazón en la mano a Dios, si Dios fuera real. Había escuchado testimonios de que Cristo había sanado cáncer, que había restaurado hogares que estaban destruidos por la cocaína, por el hogar, por la infidelidad. Y yo le dije a Dios, si tú fueras real, si tú me cambiaras la vida, yo con mi vida te serviría. Fue por esto precisamente que yo tomé esta decisión, loca quizás para muchos, porque yo pensé diferente por la vida que llevé. Si el narcotraficante está dispuesto a morir por el narcotráfico, el terrorista está dispuesto a morir por el terrorismo, porque un hombre que conoce a Cristo, que ha conocido la gracia y la misericordia de Cristo, no va a morir por Cristo. Josmar, ese día que usted recibió esa ayuda, que esa persona, ese músico, un músico de un grupo famoso, ¿verdad? Sí, de México, Pidio Arroyo, el músico. Se le acercó, le dijo, ¿usted ese día dejó la droga o le costó un tiempito más? Tuve unas 2 recaídas y él se tomó el trabajo de ir a recogerme a la Plaza Garibaldi y me volví a traer a su casa. Y cuando él me empezó a leer la Biblia, donde yo entendí que tenemos un enemigo invisible que se llama Satanás y llega y nos esclaviza, pero un día Jesucristo peleó con él y lo venció. Venció a Satanás y venció la muerte y dijo, muerte, ¿dónde está tu poder? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, Jesucristo, te he vencido, te he derrotado y todo poder y autoridad se me ha entregado en el cielo y en la tierra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, amén, lo creemos. Yo le crea. Volvamos al tema del secuestro del avión. ¿Qué pensaba usted en ese momento? ¿No pensaba que podía llegar a otras consecuencias, que de repente usted efectivamente no tenía ese artefacto explosivo, que era un artefacto ficticio, pero ¿qué planeaba? Si después habló con la tripulación, ¿qué le dijo la tripulación? ¿Logró finalmente conversar con Felipe Calderón? Yo le dije, no alcancé a hablar con el señor Felipe Calderón, me hubiera gustado hablar con él porque yo lo que quería decírselo era personalmente, ¿no? Por eso nomás yo pude mencionar que Dios me mostró en sueños que vienen terremotos. De hecho, yo caí el 2009 y el 2010 tembló en Haití, tembló en Japón, tembló en Perú, ¿no? Y Dios me mostraba juicio para México, y no solamente para México, para la humanidad. Dice la Biblia que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará y la maldad se multiplicará, y lo estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Sabe, Josmar? Nos llama la gente en este momento y nos dice, este tipo de acciones no es fanatismo, no se convierte en un fanatismo religioso. ¿Usted no es un fanático religioso? No, porque yo no me cierro en mi religión, yo sé que ninguna religión puede cambiar. Yo soy una persona abierta que le digo al católico, al mormón, si no puedes cambiar, Cristo vive, Él te puede libertar, ¿no? Solo es cuestión de fe, de que le creas, porque sin fe, dice la Biblia, imposible, no se puede, no hay forma de agradar a Dios. Y hay un factor importante que los padres de los alcohólicos y drogadictos deben aprender a través de la Biblia, que tenemos potestad para atar y desatar con nuestra boca. A veces bendecimos y a veces maldecimos. Mi padre, un hombre que me ama y de hora de ver el cambio en mi vida ahora, me decía, sin saber lo que hacía, y llegaba donde yo estaba preso y sacaba los lentes y me decía llorando, me estás matando en vida, Josmar, un perro vale más que vos. Maldito el día en que naciste para embarrarme el apellido. No, su papá ya había tenido un hermano que murió también por la droga, ¿no? Precisamente ahí fue donde él empezó a desatar ese temor. Y dice la Biblia que el temor acarrea castigo. Dice en 1 de Juan 4:18 que el temor acarrea castigo, porque en el que teme no sea perfeccionado. El amor de Dios es perfecto. Josmar, usted ya siendo evangélico como era antes de tomar este avión, y teniendo un Dios arriba, un Dios de leyes, porque Él es un Dios de leyes, un Dios de orden, un Dios de seguridad, un Dios de leyes. ¿Usted no sentía que estaba quebrando alguna de sus leyes? Cuando usted lee la Biblia... Porque en la Biblia dice que se debe respetar a las autoridades. Amén. Y oro por mis autoridades y oro por el presidente, aunque muchos... Pero ese momento que ya estaba en el avión secuestrando, quebrando una ley. Yo he leído la Biblia y a través de la Biblia Dios ha hecho muchas locuras, ¿no? Muchas cosas que uno no alcanza a entender que humanamente son locuras. Y de hecho el Evangelio es locura, dice, pero para aquellos que no lo entienden. Pero para aquellos que lo hemos encontrado es poder de Dios para salvación y vida eterna, ¿no? ¿Qué ha significado para Josmar estos 5 años en una cárcel, lejos para mí, de su país? Yo bendigo a Dios, le decía que de todas las locuras que hice me arrepiento, pero de haber secuestrado el avión nunca me arrepiento, porque Dios me llevó 3 años a una cárcel estatal a predicarles a sicarios, a hombres que fueron peores que yo, a decirles que Cristo los ama y que los puede libertar del alcohol, de la droga, y después últimamente 2 años en una cárcel hermética donde nadie entraba a predicar, y ahí tuve la bendición de predicarles a hombres que tienen 317 años, como ¿Por qué lo cambiaron de cárcel? Porque a los 6 meses que yo estuve encerrado en una cárcel sin ver el sol, nunca en mi vida había visto a Jesucristo, y una madrugada entró Cristo a mi celda. Yo estaba llorando en mi celda y Él entró,
Y cuando yo vi a Cristo, yo manifesté esto y determinaron que tengo delirios mesiánicos, que la cocaína, la heroína me hizo un daño irreversible. Para ellos, soy una persona con esquizofrénica crónica, porque yo les dije la verdad. Y posteriormente me trasladaron a una cárcel psicosocial donde me daban terapia día y noche con psicólogos de alta potencia. ¿Terapias de shock recibió? Sí, terapia de alta potencia, ¿no? Y el 7 de abril se volvió a manifestar Jesucristo en mi celda. Fue algo divino. Él me dijo, dile a mi iglesia que lave su vestidura blanca, que llene su lámpara de aceite, porque las mesas están servidas para las bodas del Cordero y el novio está en camino. La última vez que se me apareció en mi celda, el 7 de abril de este año 2014, cuando yo no pensaba salir en libertad, porque me habían quitado los 7 años, 7 meses y me dejaron inimputable, o sea, con una sentencia abierta hasta que yo presente mejoría, ¿no? Jesucristo se apareció y me dijo, bienaventurado amado, porque lo vil y menospreciado, Dios lo ha levantado para anunciarle al mundo que la hora de su juicio ha llegado. Josmar, ahora usted está acá en Bolivia, ¿su familia cómo lo ha recibido? ¿Con quién está viviendo? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hijos? Mi esposa y mis hijos se naturalizaron hace 10 años, están en México, pidiéndole al gobierno ¿La familia suya acá? Mi familia acá en Santa Cruz. ¿Lo ha recibido? Gracias a Dios, contentos de ver ¿De qué vive usted ahora? Yo ahorita de predicar el Evangelio, anoche estuve predicando, antenoche, estuve predicando, dando una conferencia contra el alcoholismo y la drogadicción en Quijarro, ¿no? Y yo quisiera aprovechar... ¿Va a volver a México? ¿Quiere volver a México? Quiero ir a predicar y volver porque ya Dios puso en mi corazón, aquí hay mucha necesidad. Y porque allá tiene a la esposa y a los hijos también. Porque ahorita ya están solicitando que me otorguen un permiso temporal para ir a predicar, porque amo esa nación, porque fue donde Cristo me cambió la vida. Amo México, como amo mi tierra también. ¿Vive de predicar usted? ¿Qué significa vivir de predicar? Es vivir por fe, es darlo todo a cambio de nada. ¿Pero económicamente le da algún rédito? No. De hecho, yo quería aprovechar este programa. No tengo ni carro siquiera. Y me hace falta un carro. Anoche me fui en la flota. Antenoche estuve predicando allá en un lugar que se llama Quijarro, en Corumbá. Y yo quisiera aprovechar este medio porque yo sé que hay gente que me puede ayudar para hacer un centro de rehabilitación. Pero no como tengo enterado que están los centros de rehabilitación aquí, que lo meten al drogadicto y son libres de irse cuando quiera. Esto para mí no funciona. ¿Qué drogadicto quiere cambiar? Todo drogadicto quiere cambiar. Lo que no entiende es por qué. Yo tengo la idea de estar en un centro de rehabilitación por lo menos un año encerrado, donde yo lo haga entender que se puede vivir sin droga, porque el hombre es feliz sin droga, pero cuando se vuelve un esclavo del pecado, piensa como dice que la Biblia, no puede vivir piensa sin la droga. Que la vida sin droga no es Josmar, vida. Le agradecemos mucho. No tiene sentido igualmente, y que Dios la bendiga por permitirme hablar de este medio, decirle, Cristo vive, hay esperanza. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias por compartir su experiencia de vida. Gracias. Dios la bendiga. 7 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos con Marco Antonio Chávez. ¿Qué nos tiene para hoy?